Antes de ver nuestro primer script, vamos a crear una nueva escena, estándar o basic, la que queráis. ¿Vale? La guardaremos. Control S para guardar. Aquí en escenas, pues por ejemplo, aquí ejemplos, programación. La guardaremos, crearemos un nuevo objeto vacío que vamos a resetearlo y le llamaremos scripts. Vale, vamos a arrastrar el primer script, ejemplos de variables, aquí, y vamos a editarlo. Podemos editarlo haciendo doble clic, por ejemplo, simplemente aquí, o si no, podemos hacer doble clic aquí, o botón derecho, Open, lo que prefiráis. Bien, aquí tenemos nuestro segundo script. Si os fijáis, tiene la misma estructura que el primero. Aquí tenemos las librerías que utiliza este script. Luego tenemos una clase que se llama igual que el archivo CS, que el archivo de texto. Y bueno, luego aquí pone :monoBehavior. Esto significa que esta clase es hija de la clase monoBehavior. ¿Vale? No voy a entrar ahora en detalles, pero bueno, esto lo que nos permite que podamos nuestros scripts como componentes en Unity. ¿Sí? Si no es monoBehavior, no podríamos arrastrar el script y ponerlo como si fuera un componente. ¿Vale? Luego aquí tenemos la llavecita que abre la clase y aquí al final de todo tenemos la llave que cierra la clase. ¿Vale? Si ponéis el ratón aquí veréis que se resalta en gris y si venimos aquí arriba nos aparece resaltado en gris la llave que abre esa llave de cierre. ¿De acuerdo? Luego aquí bueno, podéis ver un montón de texto en verde. Esto es un comentario. ¿De acuerdo? Los comentarios no se ejecutan, ¿sí? Podemos utilizarlos para comentar nuestro código, cosa muy recomendable, pues para poner este código hace lo que sea, ¿sí? Bueno, en este caso lo he aprovechado para poner aquí un poquito de teoría, ¿de acuerdo? Entonces si ponemos dos barras por delante al principio de la línea, lo que pongamos después, pues no será código, sino que será un comentario de texto. También podemos hacer comentarios de bloque. Podemos comentar un bloque entero de texto poniendo barra asterisco y cerrando el bloque con asterisco barra. Todo lo que vaya entre este barra asterisco y asterisco barra será un comentario y lo veremos coloreado en verde. ¿Vale? ¿Y qué son las variables? ¿Vale? Pues las variables, imaginaos que son como unos cajoncitos en la memoria del ordenador donde podemos guardar valores. Y estos valores pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos la variable de tipo int que nos permite guardar números enteros. ¿Vale? Pues -1, 0, 1, 2, 3, 4. Luego tenemos el tipo float que nos permite guardar números decimales. ¿Vale? Pues por ejemplo el número pi, 3,1416, que sea. Tenemos el tipo string que nos permite guardar cadenas de texto. Pueden ser letras, pueden ser palabras, frases enteras, párrafos o incluso libros enteros. Luego tenemos el tipo bool que solo puede tener dos valores, verdadero o falso. ¿Vale? En inglés, true o false. Pero antes de continuar, un pequeño inciso. Vamos a ver un poquito de informática básica. ¿Vale? Un ordenador está compuesto de varias partes. Tenemos el procesador, la CPU o Central Process Unit, que es el que realiza los cálculos y gestiona el flujo de la información entre los diferentes dispositivos que componen un ordenador. Luego tenemos la memoria RAM, que almacena la información de forma temporal. ¿De acuerdo? Esta memoria es muy rápida, pero si se apaga el ordenador, esta información se pierde. ¿Vale? Es no persistente. Luego tendríamos el disco duro,
que también sirve para almacenar información. Es mucho más lento que la memoria RAM, pero la información que guardamos en el disco duro pues persiste aunque apaguemos el ordenador. ¿Vale? Muy recomendable disco duro SSD. ¿De acuerdo? El disco duro que se ve aquí en la imagen es un disco duro mecánico, pero hoy en día los discos duros que se denominan sólidos son discos electrónicos que son mucho más rápidos que los discos mecánicos, bueno, que hoy en día todavía se siguen vendiendo y son más baratos que los sólidos, pero son bastante más lentos. Yo os recomendaría, se nota la diferencia, un disco duro SSD. ¿Vale? Y luego tendríamos la GPU, Graphic Process Unit, que es la tarjeta gráfica del ordenador. ¿Vale? Es lo que se suele conectar normalmente directamente a la pantalla. Y es un procesador especial para el procesamiento de gráficos, por ejemplo, para videojuegos, aplicaciones de 3D y para más recientemente también para inteligencia artificial. Entonces, para este tipo de aplicaciones de 3D en tiempo real, pues es muy recomendable tener una tarjeta gráfica lo más potente posible. ¿Vale? Esta que he puesto aquí en la imagen es una RTX 4090, ahora mismo es la más potente del mercado, pero es muy cara, ¿vale? Son carísimas, cuestan casi 2.000 euros, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Por ejemplo, un disco duro SSD de 2 terabytes, ¿vale? Pues ronda los 150, 120 y pico euros, ¿vale? Una memoria RAM de solo 32 gigas, ¿vale? Un terabyte son 1000 gigabytes, ¿vale? Una memoria RAM de 32 gigas cuesta alrededor de 120 y pico euros. Son mucho más caras para el almacenamiento que ofrecen. Y una tarjeta gráfica, por ejemplo, una RTX 4090 con 24 gigas de RAM, ¿vale? Solo 24 gigas de RAM, pues cuesta 1700, bueno, ronda los 2000 euros. ¿Vale? Por calidad-precio, yo en estos momentos, a fecha de hoy, 2000, bueno, casi junio de 2024, os recomendaría, pues por ejemplo, una RTX 4060, que en torno a los 300 euros tiene solo 8 GB de RAM, que para una tarjeta gráfica está bien, pero bueno, es muchísimo más barata que una RTX 4090. Vale, un poquito más de informática básica. ¿Cómo se almacena e interpreta la información en las computadoras? El bit es la unidad mínima de información que manejan los ordenadores y puede ser un 1 o un 0. Estos bits se suelen agrupar en grupos de 8 que se denominan bytes. ¿Vale? Aquí, bueno, en estos enlaces tenéis más información, ¿sí? Y bueno, dependiendo del sistema de medida, pues un kilobyte son 1000 bytes, un megabyte son 1.000.000 de bytes, un gigabyte son 1.000 millones de bytes, ¿vale? Y un terabyte son 1.000.000 de millones, o sea, 1 billón de bytes. Entonces, agrupando estos unos y ceros, podemos representar diferentes tipos de información. Por ejemplo, con 4 bits, con 4 unos y ceros, podríamos representar, tendríamos 2 elevado a 4 combinaciones diferentes de unos y ceros. ¿Sí? En este caso 2 elevado a 4, pues 2 por 2, 4, por 2, 8, podríamos representar 16 números diferentes. ¿Vale? ¿Cómo se representa esto? Pues lo que se suele hacer es el primer bit, este sería el de menos valor, sería 2 elevado a 0 por, si esto es 1, pues lo sumaríamos. Y si esto fuera un 0, no lo sumaríamos. ¿Vale? Este sería 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 y 2 elevado a 3. ¿De acuerdo? Entonces, con todos estos bits, a 1 podríamos representar el número 15. ¿Vale? Y si, por ejemplo, pues desactiváramos este bit, pues no le sumaríamos 1, sería el número 14. O si tuviéramos, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, pues esto sería 2 elevado a 3, sería el número 8. ¿De acuerdo? Así podemos representar números, 16 números, del 0 al 15, con 4 bits. ¿Vale? Pues con
más bits podríamos representar números más grandes. Pero podemos interpretar estos unos y ceros de diferentes maneras, ¿sí? Podemos representar un número, pero también podemos representar caracteres, ¿vale? Es decir, texto o diferentes caracteres, ¿vale? Si pincháis en este enlace, aquí podemos ver la tabla ASCII, es una de las formas para representar caracteres, ¿vale? Aquí también tendríamos caracteres que no se ven a priori, como por ejemplo el salto de línea o el retorno de carro, ¿sí? Pues que hacen que cuando escribimos un texto y le damos al enter, cambiemos de línea. ¿Vale? Luego aquí un poquito más abajo, pues aquí ya sí tendríamos caracteres imprimibles, pues los diferentes caracteres que podemos escribir con el teclado, ¿vale? Por ejemplo, fijaos que el número 0 no es todo ceros, sino que realmente es el número decimal, es el número 48, ¿vale? Pero si lo interpretamos como texto en formato ASCII, pues el número 48 sería el carácter 0. Y luego aquí tenemos el carácter 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿vale? Diferentes letras, así, el número 65 es la letra A mayúscula y el número 97 es la letra A minúscula. Sí, aquí podéis ver la representación en binario, en formato como número decimal o en formato hexadecimal. ¿Vale? Y también podemos representar, por ejemplo, colores. ¿Sí? Los colores RGB, red, green, blue, estos colores se representan mediante 3 bytes. Cada byte representa pues, el nivel de rojo, el nivel de verde y el nivel de azul. ¿Vale? Recordad que un byte son 8 bits, ¿vale? Y tenemos 2 elevado a 8 combinaciones con 8 bits, es decir, 256 combinaciones diferentes. ¿Vale? Entonces con 3 bytes pues podemos representar un color. Con un montón de bytes podemos representar todos los píxeles de una imagen.